El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Narración de Jesús Javier Pérez. Primero. Cuando el señor Hiram B. Otis, el ministro estadounidense, compró Canterville Chase, todo el mundo le advirtió que cometía una gran locura, porque la finca tenía fama de estar embrujada. Hasta el propio Lord Canterville, hombre de la más escrupulosa honradez, creyó necesario advertírselo a Mr. Otis cuando llegaron a discutir los términos de la venta. «Nosotros mismos», declaró Lord Canterville, «nos hemos negado a vivir en ese lugar desde que mi tía abuela, la duquesa de Bolton, sufrió un desmayo del que nunca se recuperó del todo, provocado por el terror de sentir que dos manos esqueléticas se posaban sobre sus hombros mientras se vestía para la cena. Me siento en la obligación de decirle, Mr. Otis, que el fantasma ha sido visto por varios miembros de mi familia que aún viven, así como por el rector de la parroquia, el reverendo Augusto Dampier, agregado del King's College de Oxford. Después del trágico incidente de la duquesa, ninguna de las doncellas quiso seguir en la casa, y Lady Canterville perdió para siempre el sueño a causa de los misteriosos ruidos que provenían del pasillo y la biblioteca. «Milord», replicó el ministro, «compraré la propiedad y el fantasma, incluido en el inventario. Vengo de un país moderno, donde tenemos todo lo que el dinero puede conseguir. Y nuestros jóvenes, tan listos y despiertos, que recorren el viejo continente de punta a punta, que se llevan a sus mejores actores y a sus primadonnas, estoy seguro de que si queda algún fantasma auténtico en Europa, irán a buscarlo para meterlo en un museo público o para exhibirlo por las ferias como fenómeno». «Me temo que el fantasma existe», dijo Lord Canterville sonriendo, «aunque quizás se resista a las ofertas de sus intrépidos empresarios. Lleva apareciéndose más de 3 siglos. Data concretamente de 1574 y nunca falta a su cita cuando va a producirse una muerte en la familia». «Bah, eso mismo hacen los médicos de cabecera, Lord Canterville. Amigo mío, los fantasmas no existen y no creo que las leyes de la naturaleza hagan excepciones para la aristocracia inglesa. La verdad es que ustedes los americanos son muy naturales», comentó Lord Canterville, que no había entendido del todo el último comentario de Mr. Otis. «En fin, si a usted le hace ilusión tener un fantasma en casa, tanto mejor. Solo recuerde que se lo advertí». Unas semanas después se cerró el trato, y hacia el final de la temporada el ministro y su familia emprendieron viaje a Canterville. Mistress Otis, que en su juventud fue una célebre belleza de Nueva York conocida como Miss Lucrecia R. Tappan de la calle West 52, seguía siendo una mujer espléndida, de edad madura, con ojos magníficos y un perfil soberbio. Muchas damas americanas, al dejar su tierra, adoptan cierto aire de enfermas crónicas, creyendo que eso les da un toque de distinción en Europa, pero Mistress Otis nunca cayó en ese error. Poseía un temperamento magnífico y una vitalidad extraordinaria. A decir verdad, en muchos aspectos era más inglesa que otra cosa, y bien podría habérsela citado como ejemplo perfecto para demostrar que hoy día lo tenemos todo en común con América, excepto, claro está, el idioma. El hijo mayor, bautizado como Washington por sus padres en un arrebato de patriotismo que él no dejaba de lamentar, era un joven rubio y bastante apuesto que se preparaba para la carrera diplomática. Había dirigido el cotillón en el casino de Newport durante 3 temporadas seguidas y hasta en Londres tenía fama de ser un bailarín excepcional. Sus únicas debilidades eran las gardenias y su patria. Por lo demás, era perfectamente sensato. La señorita Virginia E. Otis era una muchacha de 15 años, esbelta y grácil como un cervatillo, con una encantadora expresión de despreocupación en sus grandes ojos azules. Era una amazona maravillosa y montando su pony llegó a vencer al viejo Lord Bilton en una carrera, dando 2 vueltas al parque y ganándole por cuerpo y medio, precisamente frente a la estatua de Aquiles. La hazaña provocó tal entusiasmo en el joven duque de Cheshire
que le propuso matrimonio al instante, aunque sus tutores tuvieron que enviarlo esa misma noche a Eton, bañado en lágrimas. Después de Virginia venían los gemelos, a quienes solía llamarse las estrellas y las barras, por llevarla siempre encima. Eran unos niños encantadores y junto con el ministro, los únicos republicanos auténticos de la familia. Como Canterville Chase se encontraba a 7 millas de la estación de tren más cercana, Ascot, el señor Otis telegrafió para que los recogieran con un coche descubierto y emprendieron el camino en medio de gran alegría. Era una noche encantadora de julio, con el aire perfumado por el aroma de los pinos. De vez en cuando se escuchaba el arrullo de una paloma o se vislumbraba entre el follaje y los helechos el pecho dorado de algún faisán. Ligeras ardillas los observaban desde lo alto de las hayas según pasaban. Los conejos cruzaban como exhalaciones entre los matorrales o por las colinas, mostrando sus blancas colitas al huir. Sin embargo, al adentrarse en la avenida de Canterville Chase, el cielo se cubrió repentinamente de nubes. Un extraño silencio invadió el ambiente. Una gran bandada de cuervos pasó volando en silencio sobre sus cabezas y antes de que llegaran a la casa ya habían comenzado a caer las primeras gotas de lluvia. En los escalones les esperaba una anciana pulcramente vestida de negro con cofia y delantal blancos. Era la señora Amney, el ama de llaves que la señora Otis, a petición expresa de Lady Canterville, había accedido a mantener en su puesto. Hizo una profunda reverencia al grupo cuando bajaron del carruaje y dijo con un deje arcaico y ceremonioso: «Les doy la bienvenida a Canterville Chase». Los guió a través de un hermoso vestíbulo de estilo Tudor hasta la biblioteca, una estancia larga y amplia que terminaba en un gran ventanal de cristal. Allí les aguardaba el té. Una vez que se quitaron los abrigos de viaje, se sentaron y comenzaron a examinar el lugar con curiosidad, mientras la señora Amney se movía discretamente por la estancia. De pronto la mirada de la señora Otis se fijó en una mancha de color rojo oscuro en el suelo, justo al lado de la chimenea, y sin pensar mucho en sus palabras, comentó a la señora Amney: «¿Veo que se ha derramado algo ahí?» «Sí, señora», respondió el ama de llaves con voz baja. «Es sangre». «¡Qué horror!», exclamó la señora Otis. «No quiero manchas de sangre en la sala. Hay que quitarla de inmediato». La anciana sonrió y con el mismo tono bajo y misterioso respondió: «Es la sangre de Lady Leonor de Canterville, asesinada en este mismo lugar por su propio esposo, Sir Simon de Canterville, en 1565. Sir Simon le sobrevivió 9 años, desapareciendo después en circunstancias muy extrañas. Su cuerpo nunca apareció, pero su espíritu culpable sigue penando en esta casa. La mancha ha sido muy admirada por turistas y visitantes, pero es imposible de quitar». «¡Qué tonterías!», intervino Washington Otis. «El quitamanchas Pinkerton, el limpiador infalible, la borrará en un instante». Y antes de que el ama de llaves, horrorizada, pudiera impedirlo, ya se había arrodillado y estaba frotando el suelo con una barrita de una sustancia similar a un betún negro. En cuestión de segundos, la mancha había desaparecido por completo. «Sabía que el Pinkerton lo conseguiría», exclamó triunfante lanzando una mirada a su familia que lo observaba con admiración. Pero apenas hubo pronunciado esas palabras cuando un relámpago deslumbrante iluminó la estancia sumida en la penumbra, y una estruendosa detonación de trueno hizo que todos se levantaran sobresaltados, excepto la señora Amney, que se desmayó al instante. «¡Qué clima tan espantoso!», comentó el ministro con toda tranquilidad mientras encendía un largo cigarro. «Me parece que el país de nuestros antepasados está tan poblado que no hay buen tiempo para todos. Siempre he pensado que lo mejor que podrían hacer los ingleses es emigrar». «Querido Hiram», replicó la señora Otis, «¿qué hacemos con una mujer que se desmaya? Le descontaremos el importe del desmayo de su sueldo, así no volverá a repetirlo». Efectivamente, la señora Amney no tardó en recobrar el conocimiento. Sin embargo, se la veía profundamente alterada
y con voz solemne advirtió a la señora Otis que debía esperar alguna desgracia en aquella casa. «Señores, yo he visto cosas con estos ojos, cosas que pondrían los pelos de punta a cualquier cristiano. Y noche tras noche no he podido pegar ojo por los terribles sucesos que aquí ocurrían». Aún así, el señor Otis y su esposa aseguraron a la buena mujer que ellos no tenían ningún temor a los fantasmas. Tras invocar la bendición del cielo para sus nuevos amos y después de conseguir que les subieran el sueldo, la anciana ama de llaves se retiró renqueando hacia su habitación. Segundo. La tormenta rugió con furia toda la noche, pero no sucedió nada sobrenatural. Sin embargo, al bajar a desayunar a la mañana siguiente, encontraron de nuevo la terrible mancha en el suelo de la biblioteca. «No creo que la culpa sea del quitamanchas Pinkerton», comentó Washington. «Lo he probado en todo tipo de manchas. Esto debe de ser cosa del fantasma». Y acto seguido restregó un poco y borró la mancha una vez más. Pero a la mañana siguiente había reaparecido, y eso que la biblioteca había permanecido cerrada con llave, la cual había guardado el señor Otis. A partir de entonces la familia empezó a tomarse el asunto en serio. El señor Otis estaba a punto de admitir que quizá había sido demasiado dogmático al negar la existencia de los fantasmas. Incluso manifestó su intención de afiliarse a la Sociedad Psíquica, y Washington redactó una larga carta para los señores Meyer y Potmore sobre la persistencia de las manchas de sangre ligadas a un crimen. Sin embargo, esa misma noche se disiparon todas las dudas sobre la existencia objetiva del fantasma. La familia había aprovechado la frescura de la tarde para dar un paseo en coche. Regresaron a las 9 y tomaron una cena ligera. La conversación no giró en ningún momento en torno a los fantasmas, careciendo así de las condiciones más elementales de expectación y receptibilidad que suelen preceder a los fenómenos psíquicos. Los temas que trataron, según me contó después la señora Otis, fueron los habituales entre los americanos cultos de clase alta. La inmensa superioridad de la actriz Jenny Davenport sobre Sarah Bernhardt, la dificultad de encontrar maíz tierno y tortitas de trigo sarraceno incluso en las mejores casas inglesas, la importancia de Boston para el desarrollo del alma universal, las ventajas del sistema de facturación de equipajes y la dulzura del acento neoyorquino comparado con el de Londres. No se habló en absoluto de lo sobrenatural, ni se hizo la más mínima alusión a Sir Simon de Canterville. A las 11 la familia se retiró. A las 12:30 todas las luces estaban apagadas. Poco después el señor Otis se despertó sobresaltado por un ruido extraño en el pasillo frente a su habitación. Sonaba como un chirrido de hierros viejos y se acercaba cada vez más. Se levantó al instante, encendió la luz y miró la hora. Era la 1 en punto. El señor Otis estaba perfectamente tranquilo. Se tomó el pulso y no lo encontró alterado. El ruido extraño continuaba y ahora se oían con claridad unos pasos. El señor Otis se calzó las zapatillas, cogió un frasco alargado de su tocador y abrió la puerta. Allí, a la pálida luz de la luna, se encontró con un viejo de aspecto terrible. Sus ojos parecían ascuas encendidas, una larga melena gris le caía en mechones revueltos sobre los hombros. Llevaba unas ropas anticuadas, manchadas y harapientas, y de sus muñecas y tobillos colgaban pesadas cadenas y grilletes oxidados. «Mi distinguido señor», dijo el señor Otis, «permítame que le ruegue encarecidamente que engrase esas cadenas. Le he traído para ello una botella del aceite lubricante Tanmany Sol Levante. Dicen que una sola aplicación es extraordinariamente eficaz y en la etiqueta figuran certificados de varios de nuestros teólogos más eminentes que así lo atestiguan. Se la dejaré aquí, junto a la mecedora, y será un placer proporcionarle más si lo desea». Dicho esto, el ministro de los Estados Unidos dejó el frasco sobre una mesa de mármol, cerró la puerta y volvió a meterse en la cama. El fantasma de Canterville se quedó inmóvil durante varios minutos, consumido por la indignación. Luego, furioso, estrelló el frasco contra el suelo encerado y huyó por el corredor
emitiendo unos gruñidos cavernosos y emitiendo una extraña luz verdosa. Pero justo cuando llegaba a la gran escalera de roble, una puerta se abrió de repente. Aparecieron 2 siluetas infantiles, vestidas de blanco, y una voluminosa almohada pasó rozándole la cabeza. Evidentemente, no había tiempo que perder. Así que, valiéndose de la 4ª dimensión del espacio como vía de escape, se desvaneció a través de la pared de yeso y la casa recuperó la calma. Una vez llegado a una pequeña habitación secreta del ala izquierda, se apoyó en un rayo de luna para recuperar el aliento y se puso a reflexionar sobre su situación. Jamás, en toda su brillante carrera de 3 siglos, lo habían insultado de manera tan grosera. Recordó a la duquesa viuda, a quien había provocado un ataque de terror mientras se contemplaba en el espejo, cubierta de diamantes y encajes. A las 4 doncellas a quienes había enloquecido, provocándoles convulsiones histéricas, con solo hacer muecas entre las cortinas de una habitación de invitados. Al rector de la parroquia, a quien había apagado la vela de un soplido cuando el buen hombre regresaba de la biblioteca a altas horas de la noche y que desde entonces sufría toda clase de desórdenes nerviosos. A la anciana señora de Tremouillac, quien, al despertarse a medianoche, lo vio sentado en un sillón junto al fuego con forma de esqueleto, hojeando el diario de su vida, y que a causa de la impresión tuvo que guardar cama durante 6 meses, víctima de un ataque cerebral. Una vez curada, se reconcilió con la Iglesia y rompió toda relación con el notorio escéptico Monsieur de Voltaire. También recordó la terrible noche en que el pícaro de Lord Canterville fue hallado agonizante en su vestidor con la sota de picas clavada en la garganta, obligado a confesar que había ganado fraudulentamente 10.000 libras a Charles James Fox en el Club Crockford's, y que juró que el fantasma le había hecho tragar aquella carta. Todas sus grandes hazañas acudieron a su mente. Revivió al mayordomo que se había pegado un tiro por haber visto una mano verde tamborileando en el cristal, y a la bella Lady Statfield, condenada a llevar siempre un collar de terciopelo negro para ocultar la marca de 5 dedos grabados a fuego en su cuello blanco y que finalmente se ahogó en el estanque del final de la Avenida Real. Y lleno del entusiasmo ególatra del verdadero artista, pasó revista a sus creaciones más célebres. Sonrió con amargura al evocar su última aparición en el papel de Rubén el Rojo o el bebé estrangulado, su debut como Gaibón, el vampiro flaco del páramo de Bepley, y el furor que causó una encantadora tarde de junio simplemente por jugar a los bolos con sus propios huesos en la pista de tenis. ¿Y todo para qué? ¿Para que unos miserables americanos le ofrecieran aceite lubricante y le tiraran almohadas a la cabeza? Era realmente intolerable. Además, la historia nos enseña que jamás se había tratado así a un fantasma. Llegó a la conclusión de que era imperioso vengarse y permaneció sumido en una profunda meditación hasta el amanecer. Tercero. Cuando la familia Otis se reunió para almorzar a la mañana siguiente, la conversación giró en torno al fantasma. El ministro estadounidense, como era de esperar, se sentía un tanto ofendido de que su oferta hubiera sido rechazada. «No quisiera en modo alguno ofender al fantasma», aclaró, «y reconozco que, dada su larga estancia en esta casa, no fue muy cortés por nuestra parte lanzarle una almohada a la cabeza». Lamentablemente, esta observación tan sensata provocó una carcajada general en los gemelos. «Pero, por otra parte», prosiguió el señor Otis, «si él se empeña en no usar el aceite lubricante Sol Levante, nos veremos obligados a despojarlo de sus cadenas. Es imposible dormir con tanto estruendo frente a las alcobas». Sin embargo, durante el resto de la semana no hubo más molestias. La única peculiaridad que captó su atención fue la reaparición continua de la mancha de sangre en el suelo de la biblioteca. Resultaba realmente extraño, sobre todo porque la señora Otis cerraba con llave la puerta y las ventanas cada noche. Los cambiantes colores de la mancha, similares a los de un camaleón, fueron también motivo de frecuente comentario en la familia. Una mañana era de un rojo oscuro, casi violáceo. Otras veces de un vermellón intenso, luego de un púrpura espléndido, y un día, cuando bajaron para el rezo matutino según el sencillo rito de la Libre Iglesia Episcopal Reformada de América, la encontraron de un hermoso verde esmeralda,
Como es natural, estos cambios caleidoscópicos divertían enormemente a todos y se hacían apuestas cada noche con la mayor tranquilidad. La única persona que no participaba en la broma era Virginia. Por razones que ella misma ignoraba, la mancha de sangre siempre le producía una honda impresión y estuvo a punto de echarse a llorar la mañana en que apareció color verde esmeralda. El fantasma hizo su segunda aparición el domingo por la noche. Poco después de que se hubieran acostado, un tremendo estruendo en el vestíbulo los alarmó. Bajaron a toda prisa y descubrieron que una armadura completa se había desplomado de su soporte sobre la losa. Sentado en un sillón de alto respaldo, el fantasma de Canterville se frotaba las rodillas con una mueca de agudo dolor en el rostro. Los gemelos, que portaban sus ondas de majuelo, le dispararon inmediatamente sendas bolas de madera, con esa puntería certera que solo se adquiere tras largos y pacientes ejercicios contra el profesor de caligrafía. Mientras, el ministro estadounidense apuntaba al fantasma con su revólver y, siguiendo el protocolo de California, le ordenaba que levantara las manos. El espectro se levantó de un salto, profiriendo un grito de rabia salvaje, y se esfumó entre ellos como una niebla, apagando de paso la vela de Washington y dejándolos a todos en la más absoluta oscuridad. Una vez recuperado en lo alto de la escalera, decidió lanzar su famoso estribillo de carcajadas satánicas. Se decía que aquella risa había dejado cano de la noche a la mañana la peluca de Lord Ralston, y que 3 amas de llaves consecutivas habían dimitido antes de terminar su primer mes de servicio. Así pues, soltó la risa más horrorosa que pudo, despertando gradualmente los ecos en las antiguas bóvedas. Pero al apagarse el último eco, una puerta se abrió y apareció la señora Otis, envuelta en su albornoz azul claro. «Me temo que padece usted de indigestión», comentó. «Le he traído un frasco de la tintura del doctor Dobell. Le sentará bien». El fantasma la miró con ojos llameantes de rabia y consideró su deber transformarse en un gran perro negro. Era un truco que le había granjeado una merecida reputación y al que atribuía la idiotez incurable del tío de Lord Canterville, el honorable Thomas Horton. Sin embargo, al oír unos pasos que se acercaban, vaciló en su cruel determinación y se conformó con volverse ligeramente fosforescente. Luego, lanzando un gemido sepulcral, se desvaneció justo cuando los gemelos llegaban al rellano. De vuelta a su aposento, se sintió destrozado y preso de la más violenta agitación. La grosería de los gemelos y el tosco materialismo de la señora Otis resultaban vejatorios. Pero lo que más le humillaba era haber perdido la fuerza para portar su armadura. Había contado con impresionar a esos americanos modernos, con hacerles estremecer ante la visión de un espectro acorazado, ya no por razones sensatas, al menos por deferencia hacia su poeta nacional, Longfellow, cuyas delicadas y atrayentes poesías le habían ayudado a menudo a pasar el tiempo mientras los Canterville estaban en Londres. Además, era su propia armadura. La había lucido con éxito en el torneo de Kenilworth, donde la mismísima Reina Virgen lo felicitó calurosamente, pero cuando intentó enfundarse en ella, el peso de la enorme coraza y el yelmo de acero lo aplastaron por completo y cayó pesadamente sobre la losa, despellejándose las rodillas y magullándose la muñeca derecha. Durante varios días estuvo muy indispuesto y no salió de su morada más de lo necesario para mantener en buen estado la mancha de sangre. No obstante, gracias a los cuidados, acabó por restablecerse y decidió hacer un tercer intento de aterrorizar al ministro de los Estados Unidos y a su familia. Eligió el viernes 17 de agosto para su reaparición, dedicando la mayor parte del día a revisar minuciosamente su guardarropa. Su elección final recayó en un sombrero de ala ancha, levantada por un lado y caída por el otro, con una pluma roja, un sudario deshilachado en mangas y cuello, y para rematar, un puñal mohoso. Al caer la tarde, estalló una tormenta formidable. El viento soplaba con tal furia que sacudía y cerraba de golpe puertas y ventanas de la vetusta mansión. Era, sin duda, el clima perfecto para sus propósitos. He aquí lo que había maquinado. Se deslizaría sigiloso hasta la habitación de Washington Otis, se quedaría al pie de su cama musitando frases ininteligibles y, al son de una música fantasmal,
hundiría 3 veces el puñal en su garganta. Le odiaba con especial saña, pues sabía perfectamente que era él quien se empeñaba en borrar la célebre mancha de sangre de Canterville con su maldito quitamanchas Pinkerton. Tras dar su merecido al imprudente joven, se dirigiría a la alcoba del ministro estadounidense y su esposa. Allí posaría con una mano húmeda y fría sobre la frente de la señora Otis y al mismo tiempo murmuraría al oído del tembloroso ministro los secretos más horribles de la cámara mortuoria. En cuanto a la pequeña Virginia, no tenía un plan decidido. Ella nunca la había insultado. Era bonita y de naturaleza gentil. Unos cuantos gruñidos sordos desde el interior del armario le parecían más que suficiente. Y si con eso no lograba despertarla, siempre podría recurrir a pellizcarle la punta de la nariz con sus dedos, rígidos por la parálisis. A los gemelos estaba resuelto a darles una lección memorable. Su plan era sentarse sobre sus pechos para provocarles una pesadilla sofocante. Luego, aprovechando que sus camas estaban juntas, se alzaría en el espacio entre ellas adoptando la apariencia de un cadáver verde y helado hasta paralizarlos de terror. Acto seguido arrojaría bruscamente su sudario y comenzaría a deambular a gatas por la habitación como un esqueleto blanquecino, con los ojos fuera de sus órbitas, recreando su famoso papel de Daniel el Mudo o el esqueleto suicida. Un número que en el pasado siempre había causado gran efecto. Estaba convencido de que luciría tan imponente en este papel como en su otra célebre encarnación, Martín el Loco o el Misterio Enmascarado. A las 10:30 oyó a la familia subir a acostarse. Durante un rato le irritaron las carcajadas bulliciosas de los gemelos que, con su típica alegría de colegiales, seguían divirtiéndose antes de dormir. Pero a las 11:15 todo cayó en un silencio profundo cuando el reloj dio las 12. Se puso en marcha. La lechuza golpeaba contra los cristales. El cuervo graznaba desde el hueco de un tejo centenario y el viento gemía alrededor de la casa como un alma en pena. Pero la familia Otis dormía plácidamente, ajena a la suerte que, según él, les aguardaba. Podía oír con claridad los ronquidos rítmicos del ministro estadounidense que se imponía incluso al fragor de la tormenta. Se deslizó a través de la pared con pericia. Una sonrisa pérfida se dibujó en sus labios marchitos y arrugados, y la luna, como si lo repudiara, ocultó su rostro tras una nube cuando él pasó frente al gran ventanal ojival donde lucían, en azul y oro, su propio blasón y el de su difunta esposa. Avanzaba como una sombra nefasta, una presencia tan lúgubre que parecía hacer retroceder a las propias tinieblas. En un momento dado, creyó oír que lo llamaban. Se detuvo, pero era solo un perro ladrando en la granja roja. Prosiguió su marcha, refunfuñando juramentos arcaicos del siglo XVI y blandiendo en el aire nocturno su puñal oxidado. Finalmente llegó al ángulo del pasillo que conducía a la habitación de Washington. Se detuvo un instante. El viento agitaba sus mechones grises y moldeaba su sudario en pliegues grotescos. Entonces, el reloj sonó el cuarto. Era la hora. Soltó una risotada de triunfo y dobló la esquina. Pero de inmediato retrocedió con un grito ahogado de terror, escondiendo su rostro lívido entre sus largas y huesudas manos. Frente a él había un espectro horrible, inmóvil como una estatua y monstruoso como la pesadilla de un demente. Su cabeza era calva y brillante, su rostro, redondo, carnoso y pálido, estaba deformado por una risa horrorosa y perpetua. De sus ojos brotaba un fulgor escarlata, su boca era como un pozo de fuego y una vestidura fantasmal, similar a la suya, envolvía aquella forma gigantesca. Llevaba colgado al pecho un cartel con una inscripción en caracteres antiguos, quizá una lista de crímenes innombrables, y en su diestra blandía una cimitarra de acero brillante. Como nunca hasta entonces había visto a otro fantasma, un pánico terrible se apoderó de él. Tras una segunda y aterrada mirada al monstruo, huyó de vuelta a su habitación, tropezando con su propio sudario.
Cruzó la galería corriendo y en su huida dejó caer el puñal oxidado dentro de las botas de montar del ministro, donde el mayordomo lo encontraría a la mañana siguiente. Una vez a salvo en su retiro, se desplomó en su camastro tapándose la cabeza con las sábanas. Pero al poco, el valor indomable de los Canterville despertó en él y decidió que al amanecer confrontaría a ese otro fantasma. En cuanto la aurora plateó las colinas, volvió al lugar del encuentro. Pensaba que, al fin y al cabo, 2 fantasmas eran mejor que uno y que con su nuevo aliado podría vencer a los gemelos. Pero al llegar, se encontró con un espectáculo terrible. Algo le había sucedido al espectro. La luz había desaparecido de sus cuencas, la cimitarra yacía en el suelo y su cuerpo estaba recostado contra la pared en una postura forzada. Simon se abalanzó sobre él para sostenerlo, pero su terror fue mayúsculo cuando la cabeza se desprendió y rodó por el suelo, mientras el cuerpo caía de espaldas. Entonces comprendió que abrazaba una cortina blanca de lienzo grueso y que a sus pies yacían una escoba, un cuchillo de cocina y una calabaza vacía. Sin poder comprender tan curiosa transformación, agarró el cartel con mano febril y leyó, a la luz grisácea del amanecer, estas palabras terribles. He aquí al fantasma Otis, el único espíritu auténtico y verdadero. Desconfiad de las imitaciones, todos los demás son falsificaciones. La verdad le golpeó como un relámpago. Lo habían engañado, burlado. La fiereza característica de los Canterville reapareció en sus ojos, apretó sus mandíbulas desdentadas y alzando sus manos amarillentas juró, según el ritual pintoresco de la antigua escuela, que cuando el gallo cantara 2 veces su alegre llamada, se consumarían sangrientas hazañas y el crimen, de callado paso, saldría de su retiro. Apenas había formulado este juramento terrible, desde una granja lejana llegó el canto de un gallo. Soltó una risotada lenta y amarga y esperó. Esperó 1 hora, y luego otra, pero el gallo, por alguna misteriosa razón, no volvió a cantar. Finalmente, hacia las 7:30, la llegada de las criadas le obligó a retirarse. Regresó a su morada con paso altivo, rumiando la humillación de su juramento vano y su plan fracasado. Una vez allí, consultó varios libros de caballería que le apasionaban y comprobó que en todas las ocasiones en que se había recurrido a aquel juramento, el gallo había cantado 2 veces. «Que el diablo se lleve a ese animal volátil», murmuró. «En otros tiempos lo habría ensartado con mi lanza, atravesándole el cuello para obligarle a cantar otra vez, aunque reventara en el intento». Y dicho esto, se retiró a su confortable caja de plomo, donde permaneció hasta la noche. Cuarto. Al día siguiente el fantasma amaneció débil y exhausto. Las terribles emociones de las últimas 4 semanas empezaban a pasar factura. Tenía el sistema nervioso destrozado y hasta el más mínimo ruido lo hacía estremecerse. Permaneció encerrado en su habitación durante 5 días y al final tomó una decisión humillante. Haría una concesión respecto a la mancha de sangre del suelo de la biblioteca. Si la familia Otis no quería verla, era evidente que no merecían apreciar su valor. Aquella gente vivía en un plano puramente material, incapaz de comprender el profundo significado simbólico de los fenómenos sensibles. Los temas de las apariciones espectrales y el desarrollo de los cuerpos astrales les eran completamente ajenos, fuera de su alcance intelectual. No obstante, al menos para su propia conciencia, seguía siendo un deber ineludible pasearse por el corredor 1 vez por semana y farfullar por la gran ventana ojival el 1er y 3er miércoles de cada mes. No veía forma honorable de eludir esa responsabilidad. Es cierto que su vida había sido muy pecaminosa, pero en todo lo relacionado con lo sobrenatural siempre había sido un espectro de principios. Así pues, los 3 sábados siguientes recorrió el corredor como de costumbre entre la medianoche y las 3 de la madrugada, tomando todas las precauciones imaginables para no ser visto ni oído. Se quitaba las botas, pisaba con sumo cuidado las viejas maderas carcomidas, se envolvía en una gran capa negra de terciopelo y, no sin cierta vergüenza, empezó a usar el aceite lubricante Sol Levante para las cadenas.
Debo reconocer que solo tras muchas vacilaciones se decidió a adoptar este último método. Pero al final, una noche, mientras la familia cenaba, se deslizó en la habitación de la señora Otis y tomó el frasco. Al principio se sintió humillado, pero luego fue lo bastante razonable para admitir que el invento era admirable y, en cierto modo, facilitaba la ejecución de sus planes. A pesar de todo, no logró esquivar las bromas pesadas. No cesaban de tenderle cuerdas en el corredor para hacerlo tropezar en la oscuridad, y una vez, cuando iba disfrazado para su papel de Isaac el Negro o el cazador del bosque de Hosley, cayó redondo al pisar una carrera de maderas enjabonadas que los gemelos habían colocado desde la puerta del salón de tapices hasta lo alto de la escalera de roble. Esta última afrenta lo enfureció de tal modo que decidió hacer un último esfuerzo para imponer su dignidad y consolidar su posición social. Planeó visitar a los insolentes chicos de Eton la noche siguiente luciendo su célebre papel de Ruperto el Temerario o el Conde sin Cabeza. No había representado ese papel desde hacía más de 60 años, precisamente desde que aterrorizó de tal modo a la bella Lady Barbara Modish que ésta retiró su promesa de matrimonio al abuelo del actual Lord Canterville y huyó a Gretna Green con el apuesto Jack Castletown, declarando que nunca se uniría a una familia que toleraba que un espectro tan horrible merodeara por la terraza al anochecer. El pobre Jack murió poco después en un duelo con Lord Canterville en los prados de Wandsworth, y Lady Barbara falleció de pena en Tunbridge Wells antes de que terminara el año. Así que, en conjunto, había sido un éxito rotundo. Sin embargo, era una de sus creaciones más difíciles, empleando jerga teatral para un misterio sobrenatural. Requirió 3 horas largas de meticulosa preparación. Por fin, todo estuvo listo y él se mostró muy satisfecho con su disfraz. Las grandes botas de montar, aunque un poco holgadas, y el hecho de solo encontrar una de las 2 pistolas de arzón no empañaron su satisfacción general. A la 1:15, atravesó la pared y se dirigió al corredor. Al acercarse a la habitación de los gemelos, el dormitorio azul, por el color de sus cortinas, notó que la puerta estaba entreabierta. Para hacer una entrada espectacular, la empujó con violencia, pero una jarra de agua se le vino encima, empapándolo hasta los huesos y rozándole el hombro por muy poco. Al mismo tiempo oyó unas risas ahogadas que provenían de la cama con dosel. El shock para su sistema nervioso fue tan grande que huyó a toda prisa de vuelta a sus aposentos. Al día siguiente tuvo que guardar cama con un fuerte resfriado. Su único consuelo en aquella desdicha fue no haber llevado la cabeza sobre los hombros en ese momento, pues de lo contrario las consecuencias habrían sido mucho más graves. Desde aquella noche el fantasma renunció para siempre a su misión de aterrorizar a aquella familia de americanos tan imperturbables como robustos. Su actividad se redujo a vagar por el corredor con zapatillas de felpa, el cuello envuelto en una gruesa bufanda por miedo a las corrientes de aire y armado con un pequeño arcabuz por si los gemelos intentaban algún nuevo asalto. El golpe de gracia le llegó hacia el 19 de septiembre. Había bajado al espacioso vestíbulo confiando en que aquel lugar, al menos, estaría libre de trampas y se entretenía lanzando miradas sarcásticas a los grandes retratos del ministro y su esposa tomados en el estudio de Saironi. Iba vestido con sencillez pero dignidad, con su sudario largo, salpicado de moho de cementerio, la mandíbula atada con una cinta de lino y portaba una linterna sorda y una pala de sepulturero. En resumen, iba caracterizado como Jonás el desenterrador o el ladrón de cadáveres de Chertsey Barn, una de sus creaciones más notables y que los Canterville recordaban con especial amargura, pues fue la causa indirecta de su disputa con Lord Radford, su vecino. Serían las 2:15 de la madrugada y, según le parecía, no había un alma en la casa. Pero cuando se dirigía tranquilamente hacia la biblioteca para comprobar el estado de la mancha de sangre, 2 siluetas salieron de un rincón oscuro, agitando los brazos como locas sobre sus cabezas y gritándole al oído: ¡Uh! ¡Uh!
Presa de un pánico natural en tales circunstancias, se lanzó hacia la escalera, pero allí se encontró con Washington Otis, que lo esperaba armado con la regadera grande del jardín. Así, cercado y casi acorralado, no tuvo más remedio que evaporarse dentro de la gran estufa de hierro fundido, que por suerte no estaba encendida, y abrirse paso de vuelta a sus aposentos a través de un laberinto de tubos y chimeneas, llegando a su refugio en un estado lamentable, cubierto de hollín y consumido por la agitación y la desesperación. Desde aquella noche jamás se le volvió a ver en ninguna expedición nocturna. Los gemelos le tendieron muchas emboscadas y sembraron el corredor de cáscaras de nuez para molestarlo, pero fue inútil. Su amor propio estaba tan profundamente herido que ya no quería dejarse ver. Ante esta paz, el señor Otis retomó su gran obra sobre la historia del Partido Demócrata que había comenzado 3 años atrás. La señora Otis organizó una magnífica fiesta de marisco que fue comidillo de toda la comarca. Los niños se dedicaron a juegos típicamente americanos como la barra, el écarté y el póker. Virginia salía a cabalgar por los caminos en compañía del joven duque de Cheshire, que pasaba en Canterville su última semana de vacaciones. Todos daban por hecho que el fantasma había desaparecido, hasta el punto de que el señor Otis le escribió a Lord Canterville para comunicárselo, recibiendo una respuesta en la que éste se congratulaba de la noticia y enviaba sus felicitaciones a la digna esposa del ministro. Pero los Otis se equivocaban. El fantasma aún seguía en la casa y, aunque se sentía muy delicado, no estaba dispuesto a rendirse, especialmente después de saber que entre los invitados se encontraba el joven duque de Cheshire, cuyo tío, Lord Francis Stilton, había apostado una vez con el coronel Carbury a que sería capaz de jugar a los dados con el fantasma de Canterville. A la mañana siguiente encontraron a Lord Stilton tendido en el suelo de la sala de juego, paralítico, y hasta el final de sus días no pudo pronunciar otra cosa que 6 dobles. Esta historia, aunque se intentó ocultar, era muy conocida en su tiempo. El fantasma ansiaba demostrar que aún conservaba su influencia sobre los Stilton, con quienes además estaba emparentado. Por ello hizo los preparativos para mostrarse ante el joven enamorado de Virginia en su famoso papel de fraile vampiro o el benedictino desangrado, un espectáculo tan terrible que en su día provocó la muerte por apoplejía de la vieja Lady Starbury. Pero en el último momento, el terror que le inspiraban los gemelos lo retuvo en su habitación. Y el joven duque pudo dormir plácidamente en el gran lecho con dosel del dormitorio real, soñando con Virginia. Quinto. Unos días después, Virginia y su adorador de cabello rizado cabalgaron por los prados de Brockley. Durante el paseo, ella desgarró su vestido de amazona al saltar un seto, así que a la vuelta subió por la escalera trasera para que nadie la viera. Al pasar corriendo frente a la puerta abierta del salón de tapices, creyó ver a alguien dentro. Supuso que sería la doncella de su madre, que solía trabajar en esa habitación. Asomó la cabeza para pedirle que le cosiera el vestido, pero para su gran sorpresa, quien estaba allí era el mismísimo fantasma de Canterville. Estaba sentado junto a la ventana, contemplando el oro llameante de los árboles amarillentos y las hojas rojas que danzaban locamente por la gran avenida. Tenía la cabeza apoyada en una mano y toda su actitud revelaba una desolación absoluta. Presentaba un aspecto tan abatido y afligido que la pequeña Virginia, en lugar de huir a encerrarse en su cuarto, se sintió invadida por la compasión y decidió acercarse a consolarlo. Su paso era tan ligero y su tristeza tan profunda, que él no se percató de su presencia hasta que ella le habló. «Siento mucho lo que le ha pasado», dijo, «pero mis hermanos vuelven mañana a Eton, y entonces, si se porta bien, nadie le molestará». «Es absurdo pedirme que me porte bien», respondió él, mirando atónito a la joven que se atrevía a dirigirle la palabra. «Absolutamente absurdo. Se supone que debo sacudir mis cadenas, gruñir por las cerraduras y corretear de noche. ¿A eso le llama portarse mal? Es mi razón de ser». «Esa no es una razón de ser. Usted fue muy malo en su tiempo, ¿sabe? La señora Amney nos contó el día que llegamos que mató a su esposa». «Sí, lo reconozco», admitió el fantasma con despreocupación. «Pero era un asunto de familia y a nadie le incumbía».
Matar a alguien está muy mal, dijo Virginia adoptando un gesto de gravedad puritana que quizá heredó de algún antepasado de Nueva Inglaterra. Oh, detesto esa severidad simplona de la moral abstracta. Mi mujer era sumamente fea. Nunca almidonaba bien mis puños y era pésima cocinera. Mire, un día cacé un ciervo magnífico en el bosque de Hosley, un macho espléndido de 2 años. Y no puede imaginarse cómo me lo sirvió. Pero, en fin, eso ya pasó. Lo que no me parece bien es que sus hermanos me dejaran morir de hambre, aunque yo la matara. ¿Morir de hambre? Oh, señor fantasma. Don Simon, quiero decir, ¿tiene hambre? Tengo un sándwich en mi costurero. ¿Le apetece? No, gracias. Ya no como. Pero es muy amable de su parte. Es usted mucho más cortés que el resto de su horrible, grosera, vulgar y ladrona familia. «Basta», exclamó Virginia dando una patadita en el suelo. «Usted es el horrible, el grosero y el vulgar. En cuanto a lo de ladrón, bien sabe que me robó los colores de mi caja de pinturas para reponer esa ridícula mancha de sangre en la biblioteca. Primero tomó mis rojos hasta el bermellón y no pude pintar puestas de sol. Luego agarró el verde esmeralda y el amarillo cromo. Al final solo me quedaron el azul y el blanco, y ahora solo puedo pintar claros de luna, que dan pena ver y son muy incómodos de colorear. Y no le he delatado, a pesar de lo molesta que estuve. ¿Es que se ha visto alguna vez sangre verde esmeralda? Vamos a ver, dijo el fantasma con un deje de suavidad. ¿Qué iba a hacer? Hoy en día es muy difícil conseguir sangre auténtica, y ya que su hermano empezó con su quitamanchas incomparable, no veo por qué no iba yo a usar sus colores para defenderme. En cuanto al tono, es cuestión de gusto. Los Canterville, por ejemplo, tienen sangre azul, la más azul de Inglaterra, aunque ya sé que a ustedes, los americanos, eso les trae sin cuidado. No sabe nada de nosotros. Lo mejor sería que emigrara y así se instruiría. Mi padre estará encantado de darle un pasaje gratuito. Y aunque los aranceles sean altos, en la aduana no le pondrán problemas. Una vez en Nueva York triunfaría. Conozco a mucha gente que daría $100,000 por tener un antepasado y aún más por tener un fantasma familiar. Me temo que no me divertiría mucho en América. Quizá porque allí no tenemos ruinas ni curiosidades, replicó Virginia burlona. ¿Qué ruinas ni qué curiosidades?, espantó el fantasma. Lo que tienen es su armada y sus modales. Buenas noches. Voy a pedirle a papá que le dé una semana más de vacaciones a los gemelos. No se vaya, señorita Virginia, se lo ruego, exclamó el fantasma. Estoy tan solo y soy tan infeliz que no sé qué hacer. Quisiera ir a dormir y no puedo. Eso es incomprensible. No tiene más que meterse en la cama y apagar la luz. A veces es difícil mantenerse despierto, sobre todo en la iglesia, pero dormir es muy fácil. Hasta los gemelos lo hacen de maravilla, y no son que digamos muy listos. Llevo 300 años sin dormir, dijo el anciano con tristeza, haciendo que Virginia abriera mucho sus ojos llenos de asombro. Llevo 300 años sin pegar ojo y estoy cansadísimo. Virginia adoptó una expresión grave y sus finos labios temblaron como pétalos de rosa. Se acercó y, arrodillándose junto al fantasma, contempló su rostro avejentado y surcado de arrugas. «Pobrecito fantasma», murmuró. «¿Y no hay ningún sitio donde pueda usted dormir?» «Más allá, tras el pinar», respondió él con voz baja y soñadora. «Hay un jardincito. La hierba crece allí, alta y espesa. Se ven las grandes estrellas blancas de la cicuta y el ruiseñor canta toda la noche. Canta sin cesar. La luna de cristal helado lo observa todo y el tejo extiende sus brazos gigantes sobre los que duermen». Los ojos de Virginia se empañaron y ocultó el rostro entre las manos. «¿Se refiere al jardín de la muerte?», susurró. «Sí, a la muerte. Y debe de ser hermoso. Descansar en la tierra oscura y blanda, mecido por el balanceo de la hierba, escuchando el silencio. No tener ayer ni mañana. Olvidar el tiempo y la vida, partir en paz.
Usted puede ayudarme. Usted puede abrirme de par en par las puertas de la muerte, porque el amor lo acompaña siempre y el amor es más fuerte que la muerte. Virginia sintió un escalofrío. Un estremecimiento helado recorrió su cuerpo y durante un momento todo fue silencio. Le parecía vivir una pesadilla terrible. Entonces el fantasma volvió a hablar con una voz que sonaba como el suspiro del viento. ¿Ha leído usted la antigua profecía de la vidriera de la biblioteca? Oh, muchas veces, exclamó la joven alzando la vista. La conozco bien. Está pintada con curiosas letras doradas y es difícil de leer. Solo tiene estos 6 versos. Cuando una joven rubia logre hacer brotar una oración de los labios del pecador, cuando el almendro estéril dé fruto y una niña deje correr su llanto, entonces toda la casa recobrará la tranquilidad y volverá la paz a Canterville. Pero no sé qué significan. Significan que debe llorar conmigo por mis pecados, pues yo no tengo lágrimas, y que debe rezar conmigo por mi alma, pues yo no tengo fe. Y entonces, si usted siempre ha sido dulce, buena y cariñosa, el ángel de la muerte se apiadará de mí. Verá seres terribles en la oscuridad y oirá voces siniestras, pero nada podrá hacerle daño, porque contra la pureza de una niña no pueden las potencias infernales. Virginia guardó silencio y el fantasma se retorcía las manos desesperado, mirando su rubia cabeza inclinada. De pronto la joven se irguió muy pálida, con una luz especial en la mirada. «No tengo miedo», dijo con firmeza, «y rogaré al ángel que se apiade de usted». El fantasma se levantó con un débil grito de alegría, tomó la cabeza dorada entre sus manos con una gentileza de otros tiempos y la besó. Sus dedos estaban fríos como el hielo y sus labios ardían como el fuego, pero Virginia no flaqueó. Luego la guió a través de la estancia sombría. Sobre el tapiz descolorido, unos pequeños cazadores bordados soplaban sus cuernos adornados con flecos y le hacían señas con sus delicadas manos para que retrocediera. «¡Vuelve, Virginia! ¡Vete! ¡Vete!», gritaban. Pero el fantasma apretó más su mano y ella cerró los ojos para no verlos. Unos seres horribles, con colas de lagarto y ojos saltones, guiñaron sus ojos desde los rincones de la chimenea y le susurraron. «Ten cuidado, Virginia, ten cuidado. Podríamos no volver a verte». Pero el fantasma apresuró el paso y Virginia no los oyó. Al fondo de la estancia el anciano se detuvo y murmuró unas palabras incomprensibles. Virginia abrió los ojos y vio cómo el muro se disolvía lentamente como una niebla, abriéndose ante ellos como una caverna oscura. Un viento áspero y gélido los azotó, y la joven sintió que tiraban de su vestido. «¡Rápido, rápido!», gritó el fantasma, «o será demasiado tarde». Y en ese instante, el muro se cerró tras ellos y el salón de tapices quedó vacío. Sexto. Al sonar la campana del té, Virginia no apareció. La señora Otis envió a un criado en su busca, quien regresó diciendo que no había rastro de la joven por ninguna parte. Como Virginia solía ir al jardín al atardecer a recoger flores para la cena, su madre no se inquietó en un principio. Pero al llegar las 6 sin que apareciera, una seria intranquilidad se apoderó de todos. Los hijos salieron a buscarla mientras los padres recorrían las habitaciones de la mansión. A las 6:30 regresaron los gemelos sin haber encontrado huella alguna de su hermana. La inquietud se transformó entonces en verdadera alarma. Fue el señor Otis quien, recordando a los gitanos a quienes había permitido acampar en el parque días atrás, partió inmediatamente hacia Blackfield Hollow, acompañado de su hijo mayor y 2 sirvientes. El duquesito de Cheshire, loco de angustia, suplicó unirse a la búsqueda, pero el señor Otis se negó temiendo algún altercado. Al llegar al lugar encontraron el campamento abandonado. El fuego aún ardía, los platos seguían sobre la hierba. Mientras Washington y los sirvientes registraban los alrededores, el señor Otis regresó para enviar telegramas a todos los inspectores de policía del condado. Luego, montado a caballo, partió hacia Ascot con un establero tras insistir en que su familia cenara. Apenas había recorrido 2 millas cuando oyó galopes tras él. Era el duquesito llegando en su pony con el rostro enrojecido y descubierto.
«No puedo comer mientras Virginia no aparezca», declaró el joven con voz entrecortada. «Si nos hubieran permitido casarnos el año pasado, esto no habría sucedido». El ministro, conmovido por tan ferviente devoción, sonrió y acarició el hombro del muchacho. «Está bien, Cecil, pero deberá comprarse un sombrero en Ascot». «Al diablo los sombreros. Yo quiero a Virginia», exclamó el duquesito riendo entre lágrimas. En la estación de Ascot no obtuvieron información alguna, aunque el jefe prometió alertar a todas las estaciones del trayecto. Tras comprar un sombrero para el duquesito en una tienda que cerraba, cabalgaron hasta Bexley, donde, según rumores, solían reunirse los gitanos. Tampoco allí encontraron pista alguna. Al regresar a Canterville, cerca de las 11, exhaustos y con el corazón oprimido, encontraron a Washington y los gemelos esperándoles con linternas en la oscura avenida. Los gitanos habían sido localizados, pero Virginia no estaba con ellos. Hasta 4 gitanos se habían unido a la búsqueda. Vacian el estanque, registran cada rincón, todo en vano. La convicción de que Virginia se había perdido para siempre se instaló en todos cuando, con aire abatido, entraron en la casa. En el vestíbulo los criados se agrupaban aterrorizados. La señora Otis yacía deshecha en el sofá de la biblioteca, mientras la anciana ama de llaves le humedecía las sienes con agua de colonia. La cena transcurrió en un silencio sepulcral. Hasta los gemelos, consternados, apenas tomaron aliento. Al salir del comedor, el reloj de la torre comenzó a dar las 12. Al extinguirse la última campanada, un crucifijo seguido de un grito agudo resonó en la casa. Un trueno formidable la sacudió, una música celestial flotó en el aire y un tapiz se desprendió en lo alto de la escalera. Allí, pálida como la cera, apareció Virginia sosteniendo una pequeña caja. El éxtasis fue inmediato. La señora Otis la estrechó contra su pecho, el duquesito la besó con vehemencia, los gemelos ejecutaron una danza salvaje alrededor del grupo. «Hija», exclamó el señor Otis, entre aliviado y molesto, «¿dónde te has metido? Tu madre casi muere de angustia». «¡Menos al fantasma! ¡Menos al fantasma!», coreaban los gemelos saltando. «Estaba con el fantasma», declaró Virginia con serena solemnidad. «Ha muerto. Debéis verlo. Fue muy malo, pero se arrepintió de todo. Antes de morir me dio esta caja de joyas». La familia, muda de asombro, la siguió a través de una abertura en el muro y descendió por un pasadizo secreto. Washington los guiaba con una vela. Al final, una gran puerta de roble tachonada de clavos cedió ante el tacto de Virginia, revelando una estancia baja y abovedada. Junto a una argolla de hierro empotrada en el muro yacía un esqueleto extendido. Sus dedos huesudos aún estirados hacia un plato y un cántaro vacíos que no podía alcanzar. El cántaro, antaño lleno de agua, mostraba ahora solo un forro de moho verde, el plato, un montón de polvo. Virginia se arrodilló junto a los restos y, juntando sus manitas, rezó en silencio mientras los demás contemplaban la terrible tragedia cuyo secreto acababa de revelarse. «¡Mirad!», gritó uno de los gemelos asomado a la ventana. «El almendro seco ha florecido. Puedo ver sus flores a la luz de la luna». «Dios lo ha perdonado», declaró Virginia con grave dulzura, levantándose con el rostro transfigurado por una luz celestial. «Eres un ángel», exclamó el duquesito, rodeándola con sus brazos y besándola con devoción. Séptimo. 4 días después de estos extraordinarios sucesos, un cortejo fúnebre salió de Canterville Chase hacia las 11 de la noche. El carruaje era arrastrado por 8 corceles negros, cada uno adornado con un gran penacho de plumas de avestruz que se balanceaba al compás. El féretro de plomo estaba cubierto por un rico paño púrpura bordado en oro con el blasón de los Canterville. A ambos lados del carro y de los coches que seguían marchaban sirvientes portando antorchas encendidas. Toda la comitiva presentaba un aspecto grandioso y profundamente conmovedor. Lord Canterville, que había venido expresamente de Gales para el entierro, presidía el duelo y ocupaba el primer coche junto a Virginia. Le seguían el ministro estadounidense y su esposa, luego Washington y los gemelos. En el último coche iba la señora Amney.
Todos convinieron que, tras haber sido aterrorizada por el fantasma durante más de 50 años, tenía todo el derecho de verlo descender a su última morada. Cavaron una fosa profunda en un rincón del cementerio, bajo el antiguo tejo. El reverendo Augusto Dampierre pronunció las últimas oraciones con patética solemnidad. Mientras bajaban el ataúd, Virginia se adelantó y colocó sobre él una gran cruz hecha con flores blancas y rosas de almendro. En ese instante, la luna emergió tras una nube, inundando el camposanto con su plateado silencio, y de un bosquecillo cercano se elevó el canto de un ruiseñor. Virginia recordó la descripción que el fantasma le hiciera del jardín de la muerte. Sus ojos se anegaron de lágrimas y apenas dijo palabra durante el regreso. A la mañana siguiente, antes de que Lord Canterville partiese, la señora Otis habló con él sobre las joyas que el fantasma le había dado a Virginia. Eran magníficas, especialmente un collar de rubíes en montura veneciana del siglo XVI. Su valor era tan considerable que el señor Otis sentía serios escrúpulos en permitir que su hija las conservara. «Milord», dijo el ministro, «sé que en este país la ley de manos muertas se aplica rigurosamente. Me parece evidente que estas joyas le pertenecen a usted como legado familiar. Le ruego que las lleve a Londres, considerándolas parte de su herencia, restituida en circunstancias extraordinarias. Mi hija es apenas una niña y hasta hoy siente poco interés por tales lujos. Además, estos adornos, aunque apreciados por la aristocracia británica, estarían fuera de lugar en una familia criada en los severos principios de la sencillez republicana. Quizá Virginia podría quedarse la cajita como recuerdo. Está muy vieja y deteriorada, así que tal vez considere razonable acceder a ello. La única explicación que encuentro a su interés por este objeto medieval es que nació en Londres, poco después de que su madre visitara Atenas». Lord Canterville escuchó impasible al ministro, enjugándose una sonrisa ocasional con el bigote gris. Cuando éste terminó, le estrechó la mano cordialmente. «Mi querido amigo, su encantadora hija le prestó un servicio inmenso a mi desdichado antepasado. Mi familia y yo le estamos profundamente agradecidos. Las joyas le pertenecen sin duda alguna. Y creedme, si fuese tan insensible como para quitárselas, el viejo bribón resucitaría a los 15 días para volverme loco. En cuanto a que sean joyas familiares, no constan en testamento alguno. Le aseguro que son tan mías como de su mayordomo. Además, olvida usted que compró la propiedad y el fantasma bajo inventario. Todo lo que pertenecía al espectro le pertenece ahora a usted. Por mucho que se pasee por el corredor, Sir Simon está legalmente muerto, y su compra lo hace dueño de sus bienes». El señor Otis, preocupado por la negativa, insistió, pero Lord Canterville se mantuvo firme y lo convenció. En la primavera de 1890, cuando la duquesa de Cheshire, pues Virginia recibió el lambrequín de baronesa que se otorga a las jóvenes americanas juiciosas, fue presentada en la corte con motivo de su boda. Sus joyas fueron la admiración general. Todos celebraron aquel matrimonio, excepto la vieja marquesa de Dumbleton, que había dado 3 costosísimas cenas para intentar casar al duque con una de sus 7 hijas. Después de la luna de miel, la pareja visitó el cementerio. Al ver la lápida con las iniciales de Sir Simon y los versos de la profecía, la duquesa esparció rosas sobre la tumba. Mientras descansaban en las ruinas de la abadía, el duque, recostado a los pies de Virginia, tomó su mano y dijo: «Una esposa no debe tener secretos para su marido». «Y no los tengo, Cecil». «Sí», replicó él sonriendo. «Nunca me contaste qué pasó cuando estuviste encerrada con el fantasma, y no se lo he contado a nadie». «Ya lo sé, pero podrías contármelo a mí». «Cecil, te ruego que no me preguntes». «No puedo. Pobre Sir Simon. Le debo mucho. Sí, no te rías. Me hizo comprender qué es la vida, qué significa la muerte y por qué el amor es más fuerte que ambas». El duque se levantó para besarla con ternura. «Puedes guardar tu secreto mientras yo posea tu corazón. Siempre lo has tenido. Y
Y se lo contarás algún día a nuestros hijos, ¿verdad? Virginia se ruborizó. Has escuchado El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Narración de Jesús Javier Pérez. Grabación, edición y masterización de audio realizadas en 2025. El texto original pertenece al dominio público. La interpretación de voz y la presente producción sonora están protegidos por derechos de autor.